país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal no es Heidi, Vidal no es nada original. El mundo es un tembladeral y la Argentina un polvorín. En ese tembladeral que es el mundo, el comandante en jefe de la Fuerza Bélica de Occidente, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se ha instalado allí a unos metros del teatro de operaciones, en un acto de impensada audacia, inimaginable hace algunos días atrás. ¿Piensan ustedes en las consecuencias de ese acto, el significado que tiene, el mensaje que envía? ¿Tiene alguna traducción en su vida íntima, cotidiana, social, económica? ¿Piensa en los términos de una contienda mundial? Hay que pensarlo. La Argentina es un polvorín. La gigantesca, presta atención a eso, movilización del día jueves en Buenos Aires permite muchas interpretaciones y muchas lecturas. Parecía haber sitiado al gobierno nacional. Extraigo 3 cosas nada más de las muchas que pueden decir los panelistas. Una de ellas, proveniente de un ministro del presidente Fernández, del gobierno del presidente Fernández, dirigente de la Cámpora Larroque, que al aludir a la escasa representatividad política desde el punto de vista numérico, 4% sacó la lista que tuvo a él como jefe de campaña en el año 2017 en la provincia de Buenos Aires. Eso revela entonces que le restó todo tipo de poder territorial y de representatividad, y que fue colocado en el lugar de la presidencia de la República por una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Se le preguntó a su vez si pensaban renunciar a raíz de ese tipo de manifestaciones. No, si ellos habían contribuido a gestar esta unidad que se había coronado en el frente de todos y que había permitido conquistar el resultado electoral que conocemos. Un punto. 2 puntos. Se ignora completamente lo que opina el resto del peronismo, el peronismo de todo el país. Esto es una cosa solamente del conurbano, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires. El peronismo del resto del país, que es lo que le permitió a Fernández ganar las elecciones. Fernández-Kirchner, la fórmula. Fernández de Kirchner, la fórmula. Y 3, de las que a mí me interesan, que he seleccionado, lo que ha dicho Luis Delia. El kirchnerismo no es una propiedad inmueble de la familia Kirchner. Una definición brutal, proveniente de alguien que está identificado con los movimientos sociales. No sé qué grado también de representatividad tiene, pero lo que importa es que a veces algunas definiciones tienen poder de fuego y de generar una gran polémica. En esa vasta movilización, gigantesca la llamé yo, porque lo fue, tuvo diferencias abismales, por ejemplo, entre otras, con la concentración en Córdoba. Completamente diferente y sobre otros ejes. Por eso decía, ¿dónde está el resto del peronismo o el peronismo en su conjunto? ¿Qué opinará acerca de esto? Nadia Fernández es vicepresidenta de la Unicameral de Córdoba. Hacemos por Córdoba. Así es. Es el nombre del peronismo, de una vertiente mayoritaria en Córdoba, del peronismo de Córdoba. ¿Qué opina de eso?
Bueno, creo que hay una... Va a ser la primera voz oficial que se pronuncia. En principio, en Córdoba, ayer marchamos un sinnúmero de organizaciones, entre las cuales marchó Hacemos por Córdoba, junto con las fuerzas políticas que lo componen, al frente de la senadora Alejandra Vigo, al frente de la columna estaba Alejandra Vigo, y acompañando a los organismos de derechos humanos en conmemoración de un día que es muy caro para nuestra historia. Nosotros no asistimos tampoco a esas ideas negacionistas que me parece que hay que contrarrestar. A veces uno escucha en los medios de comunicación posiciones negando el terrorismo de Estado y aludiendo a la teoría de los dos demonios. Creo que nuestra fuerza política fue clara ayer en el pronunciamiento y en la amplia e importante columna que aportó a la marcha, como todos los años, como ya hace bastantes años que venimos movilizando. Y por otro lado, bueno, creo que poner en agenda pública disputas de la fuerza nacional que está gobernando, que es el Frente de Todos, me parece, bueno, poco saludable, digamos, para la política. Creo que no es correcto utilizar una marcha para medir fuerza, para tensar sus propias fuerzas políticas, porque, bueno, en definitiva, me parece que es un síntoma más, tampoco me asombra, digamos, es un síntoma más de la falta de sensibilidad o de percepción de la realidad, ¿no? De la realidad por la cual atraviesa el pueblo argentino. Me parece que es eso, ¿no? Poner en evidencia enfrentamientos que puedan llegar a tener, me parece poco saludable, digamos, para la política, pero también para ellos como fuerza política, que no tengo por qué opinar de la salud de esa fuerza política, pero sí, digo, para la política en general, en un 24 de marzo me parece preocupante. Nicolás Alessio es dirigente social, fue sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, siempre hay que puntualizar de qué iglesia ha sido. Hablamos, claro, está bien. Bien puntualizado, pero ha estado identificado y está, creo, con el Frente de Todos. Sí, claro. Esta repercusión que ha tenido es también la primera voz de un dirigente de fuera de la provincia de Buenos Aires, fuera del conurbano. Sí, bueno, yo coincido mucho con lo que acaba de decir Nadia, ¿no? Por un lado, primero, me parece espectacular que se haya marchado y se haya marchado con contundencia. Segundo, me preocupan mucho las actitudes negacionistas, muchísimo, porque parece que son cada vez más, y hemos tenido muy cerca las declaraciones de Inés Morales, que son muy graves, y creo que es prácticamente una apología del delito, del terrorismo de Estado. Eso es muy grave. Y por otro lado, en Buenos Aires, personajes de la política muy mediáticos, muy creados mediáticamente, como Milei, o incluso ensalzados como un López Murphy, han tenido declaraciones muy negacionistas, muy que suman a un clima que pretende decir que no existió ni el terrorismo de Estado, ni los desaparecidos, ni la apropiación indebida de los bebés, en fin, ni la tortura. Es como que acá, y eso que en Córdoba, porque vuelvo a Córdoba, los juicios por la memoria histórica fueron pero espectaculares, reconocidos mundialmente, un modelo de cómo se juzgó con testigos, con argumentos, con pruebas. Es decir, muchos que hablan de cuántos eran los desaparecidos o que acá no hubo terrorismo de Estado, deberían leer las actas de los juicios que se han hecho en Córdoba y con eso debiera alcanzarse para estar bien informado. Y tercero, me preocupa la actitud de la Iglesia en todo esto, que es el silencio. Es increíble cómo en su momento Prima Testa, después Carlos Ñáñez, siempre fueron cómplices de este genocidio, del terrorismo de Estado, cómplices del silencio y a veces no solo con el silencio. Pero el nuevo obispo, que uno pensaba que era una oportunidad para Córdoba, el padre Ángel Rossi, de nuevo, ni una sola mención en la página oficial del arzobispado, ni una sola mención en la página del Facebook del arzobispo, ni una sola mención al 24 de marzo, ni para decir, bueno, tengamos en cuenta que es feriado, ni para eso. Ese silencio hace mucho ruido, porque ese silencio es cómplice a veces con
el sentido común de una sociedad que dice, bueno, no habrán sido tantos los desaparecidos, bueno, no habrá sido tan grave, y bueno, no, pero los guerrilleros también mataban, ¿eh? Son cómplices. Martín Carranza Torres tiene una alusión ya directa, no a usted, sino a quien, como usted se identifican, en el partido, en el Córdoba Liberal Republicano, que es el que usted preside. Así es. Y que acaba de hacer una unidad alrededor de la figura de López Murphy, que ha sido mencionado por el ex sacerdote Alessio. Efectivamente. ¿Cuál es la repercusión para usted que tiene, el significado que tiene para usted el 24 de marzo del año 76 y lo que ocurrió ayer? Mire, lo primero que tengo para decir es que el concepto de derechos humanos es un concepto liberal, no es un concepto marxista. El marxismo es todo lo contrario. Yo lo primero que quiero decirle al kirchnerismo es que deje de robar con los derechos humanos. Es un papelón, ¿no? Dejen de robar con eso y empezamos a hablar en serio del tema. Los derechos humanos son netamente liberales. Ese es el primer punto. Dejen de robar, es el segundo. ¿Qué robaron? Perdón, ¿qué dejen robaron? de mentir, dejen de mentir. ¿Qué robaron? Ustedes, el kirchnerismo, representa a todas las dictaduras. Ustedes se alían con todos los dictadores del mundo que violan. De tema. Yo te que pregunté, violan. No, porque ¿qué las robaron? dictaduras que a ustedes aman son las que violan los derechos humanos. Ustedes, ni hablar, la cantidad de subsidios. No, en los derechos humanos. Tener la victoria donda por el hecho de haber tenido esa desgracia, tener que aguantarla todos los días robándonos la plata cuando es la primera discriminadora a cargo de la idea, sí es un robo. Pero lo más grave de esto es que a partir de ese verso... ¿Venezuela es una dictadura? Estoy hablando. A partir de ese verso, sí, Venezuela es una dictadura, por supuesto. Bueno. Se alían con todos los totalitarismos del mundo, violadores de los derechos humanos. Entonces, cuando dejen de robar, podemos hablar en serio del tema. Mientras tanto, lo único que puedo decir, los derechos humanos los reivindicamos nosotros los liberales. Le pido al kirchnerismo, porque además... el kirchnerismo, que es profundamente inmoral, tiene este verso de que los derechos humanos son los que ayudan a combatir la pobreza y demás, cuando en realidad la pobreza no es el resultado del fracaso del kirchnerismo y de todos los totalitarismos del mundo, es el éxito. Lo que buscan los gobiernos totalitarios como el kirchnerismo es la pobreza, la miseria, esa de la que se solazan y después vienen a decir que los ayudan. La única manera de terminar con la pobreza, que es la manera principal de reivindicar a los derechos humanos, es generando riqueza, no combatiéndola a través de una ideología generando marxista, trabajo, troxista. Generando trabajo. Sí, el trabajo es lo que genera riqueza, no subsidios. No, pues usted no dice el riqueza. Robo, no los subsidios, si no la vergüenza, riqueza, no el papelón que hacen ustedes. A ver, riqueza se han generado especulando. Con los La dólares, riqueza con los se dólares genera que se han trabajando, fugado y que se señor. han fugado ustedes. La riqueza, no sé si generando usted sabe trabajo, lo que es trabajar. Generando trabajo. La riqueza se genera trabajando, invirtiendo para que la gente trabaje. Eso es peronismo. Miriam Prunoto, intendente de Juárez Selman y secretaria general ahora del Foro Nacional de Intendentes Radicales. Exacto. Están en el Juntos por el Cambio, que han tenido, a propósito de lo que he presentado en el origen del programa, distintas voces que han cuestionado algunas de las manifestaciones que se han hecho. Pero la visión suya, ¿cuál es? La mía, yo creo que, a ver... Sobre la gigantesca manifestación y prácticamente las imposiciones que surgirían aparentemente para el presidente de la República. ¿Ponen en peligro las instituciones? Las instituciones, que eso es lo más grave, ¿no? Yo he estado gestionando... ¿Ponen en peligro? Lo ponen en peligro, obviamente. Es una pregunta Nosotros mía. lo estamos no lo dije viendo... que pongan en peligro. Por ejemplo, yo que he estado gestionando en Buenos Aires, esta división que se vio ayer en las calles, en Buenos Aires, porque nada que ver la marcha que pasó en Córdoba. En Córdoba estábamos todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones, se pudo convivir y se reclamó, se conmemoró lo que realmente era el 24 de marzo. Pero en Buenos Aires fue la disputa del poder de quién lo tenía dentro del mismo espacio. Y esto nos pasa en los ministerios cuando vamos a gestionar. Nosotros vamos a gestionar el Ministerio de Desarrollo Social y tenemos en esta oficina quien comanda Pérsico y en esta del frente Zabaleta. Y de pronto el ciudadano que necesita tener una respuesta, que la gestionamos nosotros, para la gente, no podemos Pérsico llegar. Es el Movimiento Evita y Zabaleta es ministro. Exactamente. Y bueno, y el mismo Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que se necesita mucho en estos momentos por lo que está viviendo nuestra Argentina, post pandemia y todo eso, no pueden tomar decisiones porque está dividido. Lo que se vio ayer
en las calles, que lo puedo ver todo el mundo, nosotros lo vivimos diariamente cuando vamos a gestionar los ministerios. Entonces, está en peligro las instituciones. Y creo que en este momento la institución que es el presidente la está manteniendo viva junto por el cambio, porque si no había ahí un golpe de Estado. ¿Usted cree que había un golpe de Estado? Sí, por supuesto. O sea, yo no puedo creer que la presidenta, que el hijo de la presidenta, porque encima yo no sé si es un... Vicepresidenta. De la vicepresidenta, perdón. Todavía no me lo puedo sacar. Yo no sé si... Ha sido presidenta. Sí, pero yo no sé si esto se adueña el Frente de Todos. Se lo adueña el kirchnerismo. Esto de los derechos humanos, tiene razón aquel señor, se lo adueña el kirchnerismo. Y los derechos humanos, más que los radicales, con la vuelta de Alfonsín en el 83, no hemos peleado más que ellos. Hemos peleado muchísimo más y los hemos reivindicado. Y ahora es una bandera para ver cuántos votos podemos llevar o no, o con quién nos congraciamos. Y sí, yo sé que hay dentro del partido distintas posiciones, y ahí sí no coincido. Un desaparecido, 30.000 o 200, es lo mismo. El golpe de Estado existió y es lo que no tenemos que volver. Pero tampoco tenemos que seguir creando esta grieta, porque a nuestros jóvenes le estamos enseñando que lo bueno está en las divisiones. Y eso no es el 24 de marzo. El 24 de marzo es tener memoria y preservar la democracia. Y no está pasando en este momento. Nadia, usted ha puntualizado las características que tuvo la concentración en Córdoba, que fue destacada por otros medios de prensa como muy pacífica y en el sentido de recordar efectivamente y repudiar el atentado contra la democracia y la instauración en la República de la dictadura del año 1976. Pero ahora ustedes ya tienen que mirar también el escenario nacional. ¿Cuál es la lectura que usted hace de eso? Bueno, a mí me parece que, ¿por qué hablo de que lo que ocurrió ayer en Buenos Aires es un síntoma? Es un síntoma de lo que ocurre en la Argentina, de esta enorme grieta y brecha. De la Sota decía una cosa que uno, independientemente de que se coincida o no con De la Sota, pero le tomemos yo coincido en muchas cosas, pero le tomemos la frase, había que desenojar, los argentinos nos teníamos que desenojar, decía. Y me parece que se necesita un poco eso. En la legislatura de Córdoba, por ejemplo, en el día de ayer, fue por consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas una cesión de un inmueble a las abuelas de Plaza de Mayo, porque su presidenta, Sonia Torres, que todavía está buscando a su nieto, decía que era necesario un espacio para que los nietos se animaran a ingresar a abuelas que hoy tendrían mi edad, 46 años, 47 años, para que puedan hablar y puedan contar lo que les pasa, porque no saben de dónde vienen, porque muchos chicos, muchos adultos ya se acercan, pasan por la vereda de abuelas de Plaza de Mayo y no saben de dónde vienen, no saben dónde están sus padres y necesitan un espacio para contar, para hablar, para trabajar, para investigar. Son un montón de argentinos, es una generación, yo creo que una generación que fue exterminada a propósito porque sabían lo que querían de la Argentina. Esa generación desapareció. Y me parece que hoy todo el arco político, independientemente de a qué fuerza suscriba o adhiera, tienen que estar de acuerdo en una sola cosa, en que la democracia no sé si es el más perfecto de todos los modos para gobernar, pero sí, si se quiere, hasta el momento es el perfectible y es en el que todos podemos expresarnos, desarrollar, trabajar, vivir, y eso es lo que quieren los argentinos. Entonces me parece que hay que tener una actitud, si se quiere, madura de todos los dirigentes para apelar no tanto a la confrontación, porque en la confrontación no gana nadie, sino al consenso, al diálogo, y los argentinos están esperando eso de nosotros, ¿no? Nicolás, una de las impugnaciones que se hacían, bien explícita en todas las movilizaciones que ha habido, es contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Precisamente en el día de hoy, por consenso, no por unanimidad, el Fondo Monetario le ha brindado la cobertura correspondiente a la decisión del Parlamento argentino y del gobierno argentino, obviamente, de acordar con el fondo. Sí, yo creo que no había otra posibilidad en el marco de lo que es la Argentina y el contexto mundial. Había que acordar, que es un problema que heredamos fundamentalmente del macrismo. O sea,
la deuda más grande, el préstamo más grande de la historia del FMI lo tuvo Macri, lo tuvo para fugar la plata, para robarla, fugarla. Es decir, usted reivindica aquello que dicen que es un acto delictivo. ¿Lo de Macri? Sí, por supuesto. Porque es perseguido judicialmente. Y por eso tiene una denuncia penal. No solamente la denuncia, hay una causa. Por eso, perfecto. Entonces, digo, el peronismo siempre viene a arreglar los desastres que dejan estos gobiernos neoliberales o neocapitalistas o prácticamente financieros, porque lo que le interesa es la timba financiera. En ese sentido, ningún acuerdo con el fondo va a ser para festejar, porque el fondo es un instrumento de Estados Unidos para apretar a los países, eso ya lo sabemos, es histórico. El Fondo Monetario Internacional es un arma del imperialismo económico para tenerlo en el cuello, como dirían algunos obispos en Norteamérica, es un aro en el cuello, la deuda, es un aro en el cuello de los pueblos. Bueno, eso es el fondo. Entonces te da cosa acordar con el fondo, pero no había otra salida. Y yo creo que esta fue la mejor, porque gracias a la gestión de Guzmán y Alberto tuvimos el apoyo de Alemania, el apoyo de Francia, el apoyo del Vaticano, el apoyo de la Comunidad Europea, el apoyo de los chinos, y todos estaban con nosotros. Ahora, claro, los que manejan son los del fondo. Entonces yo acuerdo con el fondo y creo que nos va a permitir, con los plazos logrados, nos va a permitir la recuperación que todos buscamos. Carranza Torres, el único voto de Juntos por el Cambio de los legisladores fue de quien ustedes se identifican, como lo dije, de López Murphy. Así es. Que dijo que si hubiera habido un estado de extrema necesidad, quizás su voto hubiese sido diferente. Bueno, pero su voto fue en contra. En contra del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿En qué se basa usted que está identificado con él y maneja el tema económico? Para mí, por empezar, fue... Hoy, a la luz de esta conformidad que le acaba de brindar el fondo, por consenso y no por unanimidad. Sí, sí. La posición de Ricardo lo explicó el viernes pasado que estuvo en Pero Córdoba. estamos en otro programa, con otro público y con otra motivación. No era un programa de televisión, por eso más o menos sé cuál es la razón por la que actuó de esa manera. Nosotros lo ponderamos muchísimo, entre otras cosas porque marca dentro de Juntos por el Cambio una diferencia que es imprescindible marcar, porque hemos sido siempre críticos de la gestión de Macri en materia, Macri no se equivocó en la manera de manejar la economía, sino que se equivocó en los valores. Utilizó los mismos valores que el kirchnerismo y trató de hacerlo bien. Y ahí es donde falla esto. Ese gobierno tuvo ese problema. Esperamos que el próximo deshaga esta estupidez kirchnerista. A ver, que nosotros estemos hoy Trate de no hablando faltar el respeto. con usted no hablo. No, pero usted dijo el kirchnerismo es una banda delincuencial, señor D'Alessio. No decirlo así. Bueno, Si yo estoy hablando de política, usted me deja hablar, yo lo dejo hablar, no, usted me deja hablar, ¿ok? Eso le parece insultando a millones de argentinos. O sea, si usted dice estúpido kirchnerismo, la actitud los estúpida. estúpidos liberales, Bueno, está insultando a millones de argentinos. O sea, que a esta altura, es libre debate, ¿no? que a esta altura de la civilización nosotros tengamos que estar escuchando lo que dice Máximo Kirchner como si alguna vez hubiera leído un libro, o que tengamos que estar escuchando lo que dice D'Elia, que está completamente desacreditado, o que tengamos que escuchar a personajes como este que se creen dueños de una verdad absoluta, cuando en realidad el modelo de ellos es generar la mayor cantidad de pobreza, la mayor cantidad de ignorancia y la mayor cantidad de miseria para podernos someter, como hacen todas las tiranías del mundo. Entonces, efectivamente, volviendo al tema que usted pregunta, la posición de Ricardo López Murphy fue, en primer lugar, de un enorme coraje, porque fue una voz disidente dentro de la coalición que conformamos, con mucho orgullo. Porque nuestro rol dentro de esta coalición es marcar las diferencias y no dejarlas pasar. Porque es fundamental que cuando ganemos en el 2023 las intendencias, las provincias y la nación, gobernemos bien. Y para eso es necesaria una autocrítica que tenemos que hacer ahora, porque si no nos van a seguir gobernando los que quieren aumentar la miseria y la pobreza de la Argentina. Usted se ha dirigido de una manera un poco cariñosa, diríamos, a Miriam Prunotto, como si van a estar juntos en el 2023, cosa que yo dudo que vaya a ocurrir así, porque a usted lo veo más cerca del diario. Con ello también, no hay problema con eso. O sea, pero yo quiero saber la opinión de Miriam. No, yo creo que, o sea... No sé si usted percibió el gesto de compañerismo.
En este momento nos encontramos todos dentro de Juntos por el Cambio y bueno, creo que es el espacio que nos representa, pero por ahí hablar de futurismo en este momento es tan difícil porque yo también creo que hasta alianzas con el peronismo seguro que vamos a tener, o sea, se van a ir armando, la gente está buscando buenos dirigentes que se junten para hacer las cosas bien. Una sola y yo cosa creo que le en quiero todas las decir. fuerzas. Hoy Macri ponderó a Menem y generó una gran reacción en muchos operadores de Juntos por el Cambio. Sí, por eso, yo creo que no nos podemos, nosotros Juntos por el Cambio no podemos referenciarnos a que es Macri únicamente. Hay muchos dirigentes, hay muchas, dentro de este espacio, muchas fuerzas políticas y en su momento se decidirá quién nos representa. Ha tenido sus aciertos y sus errores Macri. Yo también considero que López Murphy también en lo que dice muchas veces lo acompaño y otras disiento. Me pasa con Patricia Bullrich, me pasa con Larreta y bueno, se irá gestando esto para ver qué pasa en el 2023. ¿Usted cree que en el 2023 va a haber un presidente radical? Porque él ya tiene a López Murphy como candidato. Sí, yo creo, o sea, yo trabajo para que haya un presidente radical. Después se verá en las PASO qué es lo que sucede, qué decide la gente, pero trabajamos para que haya un presidente radical. Me preguntan nombre, no sé en este momento, pero sí se está trabajando. Por las dudas, pero sí, todos trabajamos para eso, trabajamos para poner un gobernador radical, un intendente radical, y bueno, pero después esto también se hacen acuerdos porque lo importante hoy, vuelvo a repetir, es llevarle soluciones a la gente. Y hay buenos dirigentes dentro de Hacemos por Córdoba, muy buenos dirigentes dentro del radicalismo, dentro del socialismo, liberalismo. O sea, hay buenos dirigentes y es lo que la gente necesita. Y yo tengo la esperanza de que eso suceda, de que no me tenga que juntar con alguien por un mandato divino de tener un nombre, sino porque ha sido un buen gestor. Fíjese, Nadia, el mensaje de Emilia, conciliador con respecto a Hacemos por Córdoba, que es el gobierno de la provincia que no tiene nada que ver con la afiliación y el origen de ella. Bueno, Miriam es una dirigente y una intendenta a la que nosotros respetamos enormemente. ¿La querrían tener en la fila de ustedes? No, me parece que es una decisión que Miriam puede tomar. Digo, me parece como que aspiración de ustedes. No es una cuestión de de que los dirigentes se junten. Se trata de, yo trabajo para que la Argentina tenga un presidente que respete el federalismo, que respete las provincias, que respete y que crea que la Argentina tiene que impulsar el desarrollo y la producción, que respete el trabajo, que tenga un plan de acción claro para el desarrollo de la Argentina, para la justa distribución de la riqueza. Hoy no respeta el federalismo, las instituciones y la república. Creo que hay una ambarización de la política, que es un comportamiento y una maña de todos, de un lado y del otro, de la grieta, si decimos que hay grieta, de un lado y del otro de la grieta. Hay una ambarización y un centralismo porteño en eso. Y me parece que esa conducta también lleva a que la Argentina y que la dirigencia política que pasea por todos los programas de Buenos Aires se ponga de espalda al interior de la Argentina. Y eso me parece que es lo que termina perjudicando a todos los argentinos y la argentina. Cuando uno ve y camina a la Argentina, uno ve que la gente quiere trabajar y que pide, dejen que podamos trabajar. No está pidiendo otra cosa. Y eso es lo que está pasando en la Argentina, que hay una dirigencia que se pelea con otros dirigentes y que no tiene un plan de gobierno. Entonces, nosotros podemos acordar con el fondo, podemos decir, bueno, no queremos que la Argentina defaultee, a las deudas hay que pagarlas, pero también decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el plan económico que tiene que tener la Argentina para que todos los sectores productivos se desarrollen? ¿Cuál va a ser la matriz energética de la Argentina? ¿La vamos a federalizar? ¿Vamos a tener un plan de gobierno que respete y que promueva el desarrollo local, el fortalecimiento de las economías regionales? Nadie habla de eso. Todos están hablando de si hay más resultados y mejores resultados electorales de acuerdo a una alianza. Y no se trata de una combinación de dirigentes, se trata de un plan de gobierno. Nos quedan unos minutos, ya vamos a pasar a la pausa y vamos a volver. Yo creo que hay un plan de gobierno. ¿Nacional? Nacional, por supuesto. Hay un plan de gobierno, de hecho, figuraba en una de las, digamos, de los ítems del acuerdo con el fondo, nada más que eso no lo quisieron votar, nos obligaron a sacarlo para que lo aprobaran. Bueno, lo sacaron, no hay problema, pero que haya un plan de gobierno, hay un plan de gobierno. Y no solo hay un plan de gobierno, no solo hay un plan de gobierno, sino que hemos realizado este plan y lo hacemos, este plan de gobierno, luego de una pandemia que nos llevó todo el tiempo y la pandemia macrista que, bueno, ni hablemos.
Ya volvemos, hacemos una pausa y ya volvemos. No a los malos de antes y no a... Dije en la presentación, lo reitero ahora, el mundo un tembladeral. La Argentina estamos sobre un polvorín institucional o no, habrá que verlo. Las grandes movilizaciones del día de repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvieron una dimensión verdaderamente impresionante. Y Biden, el presidente de los Estados Unidos, se encuentra allí a unos metros del teatro de operaciones de ese conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. La presencia no tiene carácter simbólico de Biden, tiene una presencia muy significativa. Nosotros pensamos en otras cuestiones, estamos pensando en la inflación, si dura Alberto Fernández, si cambia el ministro Guzmán, si el acuerdo con el fondo sirve o no sirve. Estamos pensando en todo eso, en las palabras altisonantes de algunos dirigentes después de la manifestación, en el tono apocalíptico de los comunicadores de los grandes medios de comunicación. Hay que ver el rostro contrariado que tienen algunos. En lugar de informar, están opinando constantemente. Piensen que deben informar. Bueno, pero la inflación nos está carcomiendo. Alessio, usted está hablando del tema económico y le dije que iba a volver con usted. Sí, porque yo creo que es realmente el problema más serio, o por lo menos lo que más duele, lo que más molesta, lo que más, digamos, inquieta, porque es un problema serio y grave. Ahora, creo que el acuerdo con el fondo nos va a permitir, en tiempo y plazos, una recuperación económica. Creo que el gobierno se ha dado cuenta que tiene que ir mucho más duro, tiene que ir con los botines de punta. Hay 11 empresas agroalimentarias que concentran todo el mercado de alimentos, que son los que no quieren ceder, son los que en pandemia perdieron muy poco, si es que perdieron, pero estos últimos años vienen ganando. Es decir, las agroalimentarias son las empresas más voraces, más devoradoras del pan de los argentinos. Entonces creo que el gobierno se ha dado cuenta que no puede hablar con esta gente porque no escuchan, es decir, no les interesa, ellos piensan en su bolsillo. Creo que se han dado cuenta, creo que se van a tomar medidas, creo que vamos a ser mucho más duros, más exigentes en esto, y creo que eso va a ayudar a que, controlado la inflación alimentaria, que es una de las más serias, una de las más grandes, controlado el dólar, porque hemos arreglado con el fondo, esa parte está más o menos tranquila, vamos a iniciar un camino de recuperación. ¿Usted está de acuerdo para terminar con este rubro, está de acuerdo con Feletti que dice que la gente del campo lo único que piensa es renovar los 4x4, las camionetas 4x4 y comprar muchos inmuebles en Miami? Claro, no, ese tipo de afirmaciones la verdad que no sirve. Lo que sirven son actitudes claras. Ya hace un año, en febrero del 2021, la Secretaría de Comercio Interior multó a estas grandes 11 empresas porque no producían todo lo que tenían que producir, porque ocultaban la mercadería, porque no la entregaban. Ahora, claro, si vos le pones una multa que para ellos es un vuelto, eso no sirve. Hace 70 años que intentan lo mismo y no lo han logrado, evidentemente es a propósito, ¿no? No. Hace 70 años que quieren controlar a palazo los precios. Los precios, ¿sabes cómo se controlan los precios, D'Alessio? Vos te olvidás de la... ¿Qué 70 años me estás hablando? ¿Sabe cómo se controlan los precios, D'Alessio? ¿De qué me estás hablando? Dejando de emitir, dejando de gastar, dejando de robar, así se controlan los precios. Los precios, con esta receta, los precios no Menem son nos magia, llevó a la D'Alessio. Hiperinflación. Con ¿Cuándo esta no se utilizó? ¿Cuándo de la no se Rúa intentó nos llevó eso? A la plaza y a los muertos de la plaza. D'Alessio, con esa receta Macri nos dejó 50% de pobreza. Yo podría decir que lo que usted dice es resultado de su ignorancia, pero no lo es. No lo es para porque nada. ya esta historia la hemos visto tantas veces. Podría decir lo mismo de no pueden usted. venir a decir lo mismo después que lo han probado. Durante todos los gobiernos peronistas congelan precios, atacan a los empresarios, le pegan palazos, hacen control de precios, vos te olvidás de los hacen 10 leyes de años, abastecimiento, de los 10 años, hacen leyes de alquileres, hacen todo te lo necesario para que haya años de más Néstor pobreza. Kirchner, que Cada vez crecimos más hasta China. A ver, contestame. Sí, ¿Te olvidás de eso? Sí, había 10 crecimiento. años ¿Sabe por qué había crecimiento? ¿Sabe por qué había crecimiento? ¿Dónde está? Ahí aplicamos las políticas peronistas y crecimos tasa ¿Sabe china. por qué había Ahí le pagamos al fondo y vino Macri para volver a endeudarnos. Hubo un crecimiento muy importante durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque
tenía los superávit gemelos, todo lo contrario No, a lo que no, tenemos no, ahora, no, y no todo me lo vengas contrario. con cosas que la gente tenía no superávit, entiende. había superávit fiscal. No me vengas con cosas Exactamente, que la gente te lo no explico entiende. fácil, la gente lo va a entender. No. Se gastaba menos de lo que ingresaba y se vendía más de lo que se compraba. Eso eran los superávit gemelos. Carranza Torres, una sola referencia, porque las mujeres están impacientes y yo también, para que participen. Pero este es un en el papelón, mismo este es nivel, un no. papelón. Estamos Hay esperando que- los guantes. Sí. No, están participando activamente. No, yo participo Hay- con pasión siempre. O sea, no, así tiene no que creo ser, sea un con papelón. pasión y con firmeza. ¿Ustedes tienen alguna vinculación, diríamos, con Milei en el plano ideológico? Le hago la pregunta por lo siguiente. Él plantea que la inflación se puede solucionar dolarizando la economía. Yo no- Una respuesta sobre En eso. ese punto no estoy de acuerdo. No creo que por empezar, no creo que sea la única solución. No, él dice. Sí, por eso, yo no Yo estoy no de dije acuerdo. que No sea creo la que, única. no creo que sea un momento para dolarizar en Argentina. Hay muchas otras soluciones y hay muchas otras prioridades. No veo la dolarización como una solución para la Argentina en este momento. ¿Cuáles son las prioridades, Miriam? La educación. Invertir en educación, en conocimiento, Eso en dice Manes. tecnología, totalmente. Me Y parece estoy- que habla de un país utópico. Sí, utópico, pero si nosotros, o sea, un país utópico, si lo pensamos en cambiarlo ya, esto es una inversión que se tiene que hacer a futuro. Nosotros hemos dejado hace tiempo de invertir en educación, en conocimiento, en tecnología, y hoy estamos atrasados. O sea, nosotros después de la pandemia tenemos chicos que no han ido al secundario o no han ido a la primaria y han pasado de grado y no entienden un texto. Entonces, ¿cómo voy a poder trabajar en el futuro con esas personas que no tienen comprensión y que no hemos hecho más que criar pobres en este tiempo? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es invertir en eso y en paralelo ir atacando lo que tenemos que ver con la economía. Pero no lo podemos hacer únicamente pensando en inmediato. Hay que pensar en futuro si realmente queremos cambiar la Argentina, porque si no, no va a haber forma. Si seguimos haciendo crecer la masa de pobres e ignorantes, porque lamentablemente esto pasa, el 12% de los estudiantes terminan el secundario en la estación Juárez Selman. Es un número bajísimo. El 2% tiene una carrera universitaria o terciaria. ¿A usted le parece que un país puede salir adelante con eso? Y yo estoy hablando de estos números que me dicen, no digas esos números porque te hacen quedar mal. Son los números de la realidad. Entonces salgamos realmente con los números y veamos qué pasa en Córdoba, qué pasa en la Argentina. Nosotros teniendo acceso a un montón de cosas, es como que parecería que estamos más cerca y le podemos dar respuesta. Imagínense qué pasa con un estudiante del Chaco, en Formosa. ¿Cómo estamos? Entonces no tenemos que dejar de ver ese lado. Entonces, utópico sí, pero tiene que ser, es realista también. Porque la única forma de cambiar esto es invirtiendo en el conocimiento. Dije utópico en el sentido de que pone el énfasis en la cuestión educativa, en la revolución tecnológica, en la falta de conocimientos que hay en el país, que hay un gran atraso, pero hay urgencias de carácter económico. Y le voy a preguntar a Nadia, ¿cuáles son las respuestas desde el punto de vista social que tienen eficacia del gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Qué hacemos por Córdoba? Bueno, primero que nada la defensa del sector productivo y una fuerte alianza con los sectores productivos de la provincia de Córdoba y una fuerte defensa cuando hay políticas que van sobre esos sectores productivos. Nosotros los defendemos. Que van en desmedro. Que van en desmedro y que van en desmedro de todos los cordobeses, porque cuando uno recorre la provincia ve que en determinados pueblos, por ejemplo, que están saliendo de un paradigma, de un viejo paradigma de la economía lineal, que no todos nosotros de algún modo estamos medio matrizados en esa economía lineal y están fomentando, por ejemplo, y trabajando alrededor de una planta de biocombustibles, y vemos que todas las familias y hay nuevas generaciones que se quedan en sus localidades porque apuestan, porque hay una verdadera apuesta desde la economía del conocimiento, desde los biocombustibles, hay una fuerte apuesta al desarrollo local y al trabajo. ¿Eso Esa le es va la a permitir salida. al gobierno de Córdoba o a sus líderes, como en el caso del gobernador, tener una proyección nacional que hoy Córdoba no tiene influencia nacional? Bueno, Córdoba se hace escuchar. Cuando uno ve a determinados antecedentes, por ejemplo, frente a la disputa que hubo en relación a la distribución de los recursos, de los subsidios por el tema del transporte, vimos cómo las provincias empezaron a unirse a partir
de que un intendente y de que el gobernador, el intendente de Córdoba y luego el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, hicieron fuertes planteos en relación a la profunda inequidad que existe en relación al tema de los subsidios, que debe ser una distribución más justa y más equitativa. Cuando nosotros decimos que hay una postura y una lectura y una praxis política muy ambarizada, que todo queda en el centralismo porteño, no solamente los recursos, sino la mirada de los dirigentes está todo el tiempo focalizada ahí, eso le hace un enorme daño a las provincias y me parece que en algún momento, y creo que Juan Schiaretti en esto alza la voz y tiene consensos y tiene adhesiones y va sumando adhesiones en relación al tipo de país que queremos, ¿no? Con un desarrollo, si se quiere, más federal, en términos económicos y en términos productivos. Esa me parece que es la salida, es el camino y lo que los argentinos están buscando y esperando. Por eso también siempre se lo ve a Schiaretti como un hombre, digamos, primero ecuánime, templado y que habla del trabajo y que habla del desarrollo. ¿Tiene perspectiva Córdoba de gravitar en el orden nacional, Alessio? Todavía no, yo creería que no, El PJ nacional es muy Lamentablemente fuerte. tenés que decir. No, yo creo que el peronismo de Córdoba tiene que tratar de ser más peronismo para poder gravitar tanto en el PJ nacional como en el resto del país. Tiene que ser más peronismo. ¿Pero por Córdoba no es peronista? Es poco peronista, es como un peronismo medio licuado, medio aguado, porque Schiaretti tiene una pata en los sectores agropecuarios, en el mal llamado campo, y tiene otra pata en la Mediterránea. Es decir, yo quisiera que Schiaretti y el peronismo tuvieran, el peronismo de Córdoba tuviera una pata más en los sectores populares, tuviera una pata más en la cultura del trabajo, pero tiene una pata en estos dos sectores de poder económico concentrados, son sectores de poder económico concentrados. Por eso le va bien y por eso está tan cerca del macrismo y del PRO, y por eso algunos dicen, no, al final Schiaretti va a arreglar con alguien de Cambiemos, o Cambiemos va a arreglar con alguien del macrismo, de Schiaretti. Están tan cerca que medio que se confunden. Yo creo que Córdoba necesita más peronismo, no tanto ese peronismo que también está dentro del peronismo, ese peronismo que fue el de Menem, un peronismo medio neoliberal, medio derechoso. Necesita más un peronismo popular, si es que cabe la expresión redundante, un peronismo popular. ¿A ustedes Carranza Torres se los puede ubicar como una fuerza conservadora? Nosotros somos una fuerza liberal, ¿no? Y obviamente en esa... Para disociar un término del otro, una definición de la otra. Siempre se ha dicho que los liberales son conservadores. Sí, dicen muchas cosas. Yo lo que le digo es que... si le dijera todo lo que le dicen... No, por eso no terminamos más. No terminamos, necesitamos otro programa. Para todas tengo respuesta, le aclaro, por eso no terminamos más. Tiene respuesta para todo. Para todas. Lo que yo sí creo es que más allá de esos títulos o de esas etiquetas, está claro que nuestro modelo es el contrario al de D'Alessio. Eso está claro, ¿no? Es decir, nuestro modelo y lo que nosotros estamos aportando a la coalición opositora de Córdoba y de la Nación es un discurso creciente de sentido común en el cual la riqueza es el resultado de la inversión, del trabajo y de la gestión eficiente del Estado, de ayudar a las pymes quitándole la pata del Estado de encima y no poniéndosela cada vez más, de entender que las empresas, las pymes son las fuentes de energía de una sociedad porque son las que dan trabajo, son las que invierten, son las que generan exportaciones y demás. Más allá de las etiquetas, lo que nosotros proponemos es un cambio sustancial en la cultura política argentina y eso es lo que creo que ha permeado incluso en Juntos por el Cambio. ¿Dónde se siente usted más cómodo en Córdoba con los socios de Juntos por el Cambio? ¿Con quiénes se identifica más? Yo integro la mesa provincial de Juntos por el Cambio como presidente de mi partido y la verdad que trabajamos con mucha... Ahí está la coalición cívica, Gregorio Hernández Maqueda, está el amigo Carazo de la Unión Cívica Radical, está Martínez del Frente Cívico. Trabajamos muy bien, la verdad que trabajamos muy bien. En Juntos por el Cambio estamos muy conformes, muy contentos y creo que... ¿Y usted, Miriam, con quiénes se siente más cómodo, además de sus correligionarios? Sí, yo creo que, o sea, obviamente... Usted ahora tiene un rol preponderante como secretaria general del Foro Nacional de Intendentes.
Sí, sí, yo creo que, bueno, o sea, eso es algo que me ha dado la gratitud, el orgullo de que representara al Foro de Córdoba en el Foro Nacional. En las listas de la última elección la habían postergado a usted. Sí, pero bueno, creo que pasa por esto. También somos muchos en esta alianza y bueno, y hay que ceder por ahí los lugares, ¿no? Pero no, en realidad lo legislativo no es algo a mí que me guste. A mí me encanta lo ejecutivo y trabajo para eso, ¿no? A mí me gustaría ser que la fuerza en la que esté trabajando sea gobierno provincial para ocupar un lugar a lo mejor en el gobierno provincial, o si no, seguir trabajando de la militancia política de mi partido, pero no creo que sea algo que por eso me vaya a definir para un lado o para el otro. Yo la verdad que de sentirme más cómoda es con esto, ¿no? De pensar de quiénes apuestan al trabajo. Yo también no quiero un gobierno populista, sinceramente creo que es lo que nos ha llevado a estar en la situación que estamos en este país de los gobiernos populistas. En las alianzas hay que tener mucha cintura para permanecer. Por supuesto, hay que tener mucha cintura, pero hay que tomar decisiones políticas, ¿no? Yo creo que Macri se equivoca también en su gobierno, que no tomó las decisiones políticas necesarias para combatir el populismo, porque hay una cuestión de que el populismo parece que fuese que le tenemos que dar todo al pobre, y no se trata de eso, se trata de dar las herramientas para que se puedan desarrollar. Nosotros cuando arrancamos nuestra gestión entregamos bolsones a mansalva, módulos alimentarios. Y hoy estamos entregando un 10% de lo que entregábamos y estamos capacitando a más de 1.500 personas por año que tienen su pequeño microemprendimiento y que pueden sustentarse. Y es eso lo que tenemos que ir, ¿no? Y no dejo de ser populista porque yo vivo, nací y estoy en Estación Juárez Selman y todo el mundo conoce la situación de mi ciudad y yo camino en la calle, ando en el barro, todo, y puedo andar libremente por ahí, pero porque le hemos dado calidad de vida a los vecinos. Me quiero ir del programa con una reflexión de Nadia, porque la hice saber al comienzo de la presentación, sobre ese tembladeral que es el mundo. Qué difícil, qué difícil. Bueno, la verdad es que... Usted se juega siempre, juéguese acá en este... Perón decía que... Biden en Polonia. No, mire, la legislatura de la provincia de Córdoba se pronunció al respecto. Por supuesto que en términos de resolución, declarativamente. Me queda un minuto. Con consenso. Nosotros siempre vamos a instar a que los pueblos se entiendan, al respeto, a la independencia y a la soberanía de los pueblos. Eso es teoría. No, pero es acá estamos frente a un conflicto. Estamos frente a un conflicto porque fracasó la política internacional. Entonces me parece que Europa tiene que reflexionar porque la verdad es que hasta el momento vemos que no tiene política internacional, digamos, la tiene Estados Unidos. Por eso, digamos, se está como se está. Me parece que la Unión Rusia, digamos... ¿Usted la ve a Europa Rusia sometida a Estados Unidos militarmente? Digamos. ¿Cómo? ¿La OTAN sometida a Estados Unidos militarmente? Bueno, la OTAN, la verdad que sí, digamos, pero eso no se trata en este caso se trata del respeto a la autodeterminación de una nación como Ucrania, digamos. Me parece que tiene que ver con eso. Esa es la apuesta, sí. La autodeterminación de Ucrania. Nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos. Yo soy, digamos, también por extracción política, soy peronista, creo en eso. Y eso hay que respetarlo, lo tiene que respetar tanto Rusia como Estados Unidos, la OTAN, Europa, lo tienen que entender. Con esto nos estamos yendo. Hasta la próxima.